Agradezco mucho a Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía y ex negociador del TEMEC, así como académico de la Universidad Panamericana, que me tome la llamada. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Gusto saludarte. Pascal, muy buenos días, a tus órdenes. ¿Se esfumó el problema con la llamada telefónica de ayer entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum o qué podemos esperar? No, a ver, desaparecido, yo creo que no. O sea, yo creo que lo que sucedió ayer con la llamada, pues fue simplemente un ciclo que vamos a ver repetido o que se va a repetir mucho en el futuro. Hay que acordarnos que pues Donald Trump ni siquiera ha llegado todavía, faltan 4 años todavía de su mandato, ¿no? Y pues esa parte en donde Donald Trump, muy fiel a su característica, a su personalidad, pues primero hace un gran anuncio, trata ahí de forzar ciertas acciones y luego los actores que le involucre responden de alguna manera. Y pues bueno, después de que sucede algo, él pues se lleva todo el crédito como ya también lo hizo y pues dice que ya logró que México va a cerrar la frontera. O sea, independientemente de cómo lo juegue Donald Trump o de lo que ya hemos visto que él hace de manera recurrente, yo ahorita te escuchaba con Rodrigo y me parece que pues la llamada fue algo correcto. Me parece que la respuesta de la presidenta Sheinbaum fue pues lo que se tenía que hacer, dejar en claro que aquí estamos en una relación que nos sirve a todos, que hay cosas que a lo mejor preocupan y bueno, que se pueden platicar, pero que si viene un arancel o algo que viola el tratado que tenemos, pues México va a responder, ¿no? Bueno, ayer vimos una contradicción entre lo dicho por la presidenta de arancel por arancel y Marcelo Ebrard diciendo que México no estaba en esa lógica. ¿Qué conclusión debemos sacar de eso? Mira, yo lo que creo y también esto es algo que sucede en la práctica. O sea, evidentemente me parece que el mensaje grande o el mensaje general de cuál tiene que ser la política de México, pues es que no debemos de permitir que las violaciones del tratado de esa manera, en el incremento de aranceles me refiero, pasen pues desapercibidas. La idea de que Trump puede hacer lo que quiera, pues definitivamente no es algo que México pueda aceptar. Hay que platicarlo, hay que conversarlo, hay que encontrar soluciones, pero no es una carta blanca solamente porque el presidente de Estados Unidos es así, ¿sabes? Entonces yo creo que el mensaje de que dice la presidenta, pues si nos ponen aranceles, México va a hacer las represalias o va a contestar de la manera correspondiente, me parece que es una lógica pues bastante incluso de acuerdo al tratado, ¿no? Cuando el secretario Ebrard dice, pues nosotros no estamos ahí todavía, pues bueno, es cierto, porque no hay aranceles y por lo tanto no hay nada que poner. Entonces, más que una contradicción, yo te diría que es un tema de secuencia. O sea, para que México no debe de iniciar una guerra comercial en Estados Unidos, me queda clarísimo. Pero si efectivamente pues llegamos a esa situación, México tiene que tener muy claro, Pascal, que hay consideraciones y hay elementos legales a los cuales puede recurrir. Ahora está tan interrelacionada, están tan interrelacionadas las economías que es imposible pensar en aranceles sin afectar al que los pone, ¿no? Porque ya lo han dicho en estos días, que Estados Unidos le pusiera aranceles a empresas estadounidenses que fabrican autos en México o que México le pusiera arancel al maíz que importa de Estados Unidos, pues son cosas que van a terminar afectando a los consumidores en uno y otro país. Sí, lamentablemente bueno, eso es como el corte A, es lo que yo te acabo de decir, Pascal, pero pues corte B es que obviamente cuando estas cosas llegan a suceder, los que efectivamente pagan literalmente el precio de esto, pues son los consumidores, ¿no? Tanto los consumidores industriales, las empresas que compran insumos o cuyas cadenas están integradas, y nosotros, los ciudadanos, ¿no? Entonces, pues sí, claro que eso va a venir en incremento de precios, en la corrección de las proyecciones de inflación, lo cual, por ahí también Rodrigo Pacheco ahorita hablaba de cómo pues algunos analistas dicen, ok, la amenaza está ahí, pero realmente no creemos que vaya a pasar, por todas estas razones que Sí. tú estás comentando. Le agradezco mucho a Juan Carlos Baker que me haya esperado para continuar esta entrevista. Juan Carlos, a partir de la experiencia del proceso de negociación del TEMEC, recordemos que Donald Trump amenazó con salirse del tratado
de Libre Comercio de América del Norte y bueno, lo que se consiguió fue un nuevo tratado. Y a partir de esa experiencia en la que tú tuviste un papel muy importante, ¿cuáles dirías que son las claves, pues no sé si decir apaciguar, para apaciguar a Donald Trump, pero en todo caso para sentarlo a la mesa y que no bote el tablero, por decirlo de alguna manera? Ese va a ser un gran reto, Pascal. Yo creo que Donald Trump ahora va a venir con pues una actitud mucho más fuerte, está más empoderado. La victoria electoral que tuvo pues fue muy abrumadora. No Ujú. tiene un tercer periodo, al menos no con las leyes como están ahora. Entonces los incentivos para que él quiera empujar su agenda ahora mismo pues son muy grandes. Yo creo que cuando vemos todo este contexto y pensamos en el TEMEC, en la relación comercial, pues evidentemente él va a insistir en que pues se tiene que revisar ciertos parámetros del comercio. Él sigue hablando del déficit, sigue hablando de que las empresas se han ido a México y no a Estados Unidos, etcétera. Entonces, bueno, lo que hay detrás de eso yo creo que es que pues él va a tratar de replantear los términos del acuerdo. No es posible ahorita mismo saber para dónde va a tirarle, pero yo creo que México ahí tiene que ser bastante inteligente. Otra vez regreso a esa palabra, tiene que ser inteligente en términos de, pues bueno, identificar qué es lo que quiere. Algunas cosas son bastante evidentes, empleos, más productos estadounidenses que se compren, inversiones, etcétera. Hay otros que a lo mejor pues, responden a ciertas o responderán a ciertas peticiones de de la gente que lo apoya, ¿no? Puede ser más temas laborales, puede ser temas ambientales, en fin, no lo sé, pero sí es un hecho que, pues como ya hemos visto, él va a utilizar además el tratado o el riesgo de que no haya tratado como un elemento para su agenda de fronteras, su agenda de drogas, su agenda de seguridad. El mapeo de los temas, claro, que es lo que puede hacer México en los rubros que le importen a Donald Trump, es muy importante. Entonces, este es un trabajo que se tiene que hacer pues en consideración, en conjunción con otras áreas del gobierno mexicano. No, lamentablemente no va a ser solo comercial. ¿Tú qué tipo de cosas crees? Yo sé que estamos en un terreno absolutamente especulativo y que es muy difícil predecir lo que va a hacer Trump, pero ¿qué tipo de cosas podría eventualmente pedir? Hablaste del déficit, por ejemplo, a él, pues, digamos, su comprensión del tema o el ángulo por el que ve él el tema es que no le gusta que Estados Unidos tenga un déficit comercial frente a otros países, lo tiene muy amplio con México. ¿Podría ser la eliminación del déficit? ¿Qué cosas concretas podría pedir en una negociación para revisar o renegociar el TEMEC? Yo creo que podría pedir que se utilicen más insumos estadounidenses, o sea, esta es una manera en la cual el comercio aumentaría. Para lograr eso tendríamos que modificar lo que en el argot técnico se conoce como las reglas de origen. Eso se hizo en el sector automotriz. Podría ser que eso también sea extendido a otros sectores. Me parece que en ese mismo tema también un papel importante va a ser la relación de México con China. Ahí recordemos que pues si Donald Trump ha hablado de México, del otro país que ha hablado en igual o peores términos es de China. Entonces existe esta intención o esta creencia de que pues México realmente lo que hace es comprar insumos de China, transformarlos y mandarlos a Estados Unidos. Entonces es posible también que otra área que quiera meter en esta dinámica sea que pues México tome una actitud hacia China similar a la que ha tomado Estados Unidos, incrementando aranceles, siendo mucho más restrictivo en el comercio con China, de modo que pues al encarecer todo eso, lo que se termina haciendo es comprar productos e insumos estadounidenses. Yo creo que esas son dos cosas que definitivamente va a pensar. ¿Cómo articularlas? Pues eso ya tocará para los funcionarios que él ha nombrado en su gabinete. Oye, y él ha anunciado y también la persona que ha designado como secretario de Comercio lo dice muy a menudo que va a haber una doble estrategia, una pinza entre poner aranceles y hacer incentivos fiscales, porque lo que en última instancia quiere Trump es que regresen las empresas que hace muchos años se fueron
que regresen a Estados Unidos. ¿Eso qué podría producir en México si efectivamente lo hace? Esa doble pinza de aranceles más estímulos fiscales. Pues bueno, evidentemente la intención de eso es que las empresas se establezcan en Estados Unidos y que el efecto de pues cobrar menos impuestos y tener un mercado cautivo más grande, pues que eso le resulte un incentivo suficiente. Yo creo que eso podría funcionar para ciertas empresas, pero no para todas. Es decir, una empresa que tenga una estructura de costos en donde pues su principal preocupación no es tanto el impuesto que pagan, sino el tipo de materias primas y de mano de obra que le tienen que poner, pues para una empresa de ese tipo posiblemente el irse a Estados Unidos no le haga tanto sentido porque no le modifica su estructura de costos. Para esas empresas México seguirá siendo opción, pero posiblemente alguna empresa que sea de alta tecnología o una empresa que utilice pues un tema más de servicios o un tema más de una mano de obra en diseño, en ingeniería, etcétera, pues ahí posiblemente sí haga sentido este tipo de estrategias. Cuando lo intentó hacer durante su primera administración, cuando Donald Trump lo intentó hacer en su primera administración, ese programa fue medianamente exitoso. O sea, sí hubo una repatriación de capitales, pero esta idea de que ya todo mundo, por definición, siempre va a ver a Estados Unidos como opción, pues no, la verdad es que responde a muchos otros factores, ¿no? Pero la intención de hacerlo está ahí. El tema es cuánto de eso lo va a aguantar el Tesoro estadounidense, porque cortar impuestos pues hace que tenga menos ingreso el gobierno y de por sí el gobierno estadounidense ya ha caído en problemas de dinero hace no mucho tiempo. Sí, y no siempre sería posible compensarlos por la vía de aranceles, imagino, ¿verdad? No, definitivamente los aranceles, al momento de ponerlos, pues puede ser que sí tengas un efecto en el corto plazo de aumento de recaudación, pero cuando encareces los productos, como comentábamos al bloque anterior, pues el riesgo es que luego ya simplemente dejes de comerciar y ahí pues la recaudación se te cae a cero, porque nadie está comprando ni vendiendo. Claro. Bueno, pues interesante, Juan Carlos Baker, la verdad un juego de muchas bandas y también de tridimensional casi, por todas las posibilidades que existen, todas las combinaciones en lo que podría hacer Donald Trump. Te agradezco mucho y seguro vamos a seguir platicando si tú nos lo permites. Si tú me invitas, yo siempre voy a estar a tus órdenes aquí, Pascal. Buen día. Qué amable, gracias Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, ex negociador del TEMEC y académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana.